Bueno, pues vamos a Apocalipsis capítulo 12, es donde estamos. Capítulo 12 de Apocalipsis. Y hoy terminamos el capítulo 12, en donde el estudio se llama Guerra en la Tierra. Guerra en la Tierra. Apocalipsis capítulo 12, los versículos 13 al 17. 13 al 17 del capítulo 12, la palabra de Dios dice así: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Estamos viendo este paréntesis en Apocalipsis capítulo 12 y capítulo 13, en donde realmente la séptima trompeta, en donde se desboca realmente el final de la ira de Dios para la llegada de Jesucristo y reinar aquí durante 1000 años, está ahorita en suspenso, porque se anunció en el capítulo 11, pero no ha comenzado. En el capítulo 11, versículo 15, la palabra de Dios dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El séptimo ángel tocó la trompeta, y es en el capítulo 14 en donde empiezan las consecuencias de la trompeta. Pero en el capítulo 2 y en el capítulo 3 estamos viendo desde el punto de vista, o viendo a Satanás, lo que está haciendo durante este periodo de la gran tribulación. Nos acordamos que la vez pasada vimos la guerra en el cielo, y ahora vamos a ver la guerra en la tierra. Por favor, Bully, si nos quieres guiar en una pequeña oración para que Dios nos dé mucha enseñanza en este pasaje. Señor, te queremos dar muchas gracias por todas las bendiciones que recibimos de ti cada día. Gracias por este día, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Y te queremos pedir muy en especial en esta ocasión por el tratamiento que vaya a tener Carlos, por el viaje que va a hacer, y pues tú lo lleves con los médicos adecuados para el diagnóstico y tratamiento correcto. Te pedimos, Señor, que ilumines nuestra mente para que entendamos bien todas las enseñanzas que nos va a mostrar hoy. Gracias, Señor, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Decíamos en el capítulo 12, los primeros versículos, que Satanás, que siempre ha tenido guerra con Dios, está fúrico por las cosas que están pasando. Hay guerra en el cielo, en donde el ángel Miguel pelea con Satanás. Dice el versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y al no haber ya lugar para ellos en el cielo, solo les quedaba venir a la tierra. Nos acordamos que Satanás siempre, hasta el día de hoy, ha tenido acceso al trono de Dios.
Sabemos que su nombre es acusador y se dedica a acusar a los creyentes en el trono de Dios y con Dios. Y ahí está Jesucristo a su mano derecha como abogado nuestro, abogando por nosotros contra todas esas acusaciones que Satanás hace y que se hacen totalmente infructuosas, pero son constantes. Todo el tiempo está Satanás acusándonos ante Dios para tratar de descalificarnos para con Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 1, dice lo siguiente: Hijos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado y aboga por nosotros ante Dios el Padre. Pero llegará el día, aquí en este período de la tribulación, en que Satanás y sus demonios serán arrojados del cielo, habiendo perdido la batalla en el cielo, y estarán con gran fuerza en guerra en la tierra. Dice el capítulo 12, en el versículo 10, que también lo vimos la semana pasada. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Así son lanzados fuera, ellos ya no pueden ir al trono de Dios y vienen a la tierra con gran furia a pelear aquí en la tierra. Nosotros sabemos que Satanás siempre ha tratado de destruir al hombre, puesto que es lo que Dios ama, pero específicamente a aquella porción de la humanidad que es de Dios, a los cristianos, y principalmente a el pueblo de Dios, que son el pueblo judío. Un pueblo pequeño, un pueblo insignificante que Dios quiso seleccionar, que Dios eligió para que fueran los predicadores ante el mundo, dado que el mundo pagano pues estaba ya con muchos ídolos y con muchos dioses, y alguien tenía que irles a predicar del Dios verdadero. Y entonces Dios hizo que este pueblo pequeño fuera el sacerdote ante estos pueblos. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendito. Bendeciré a los que te maldijeren y a los que te bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las tierras de todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra, ¿sí? El pueblo judío sería este pueblo especial de Dios. ¿Quién crees entonces que sería el recipiente de toda la ira de Satanás a través de los siglos? Pues el pueblo judío. Y si tú te pones a leer la historia del pueblo judío, pues es una historia de gran tragedia, de terrible persecución, de matanzas masivas, en donde realmente el pueblo judío, como muchos otros pueblos, ya no debería existir.
La persecución ha sido tan terrible que no debería estar todavía en la tierra. Pero Dios, que cumple siempre sus promesas, ha protegido a este pueblo y lo protegirá hasta el final para que continúe no extinto. Éxodo capítulo 19, versículo 6. Éxodo 19, 6. Vosotros, dice aquí este versículo, está hablando del pueblo judío, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ellos serían los predicadores ante todos los pueblos vecinos de la realidad del Dios vivo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Ellos tomaron esa comisión como un gran privilegio para sí mismos, predicando que ellos eran el pueblo elegido y los demás eran pueblos destituidos de Dios, y nunca predicaron, sino al contrario, fueron un verdadero desastre en su nación y en naciones adyacentes, y no cumplieron la comisión. Y Dios mandó profetas, y Dios siempre estuvo diciéndoles que por favor cambiaran. ¿Y qué hacían con los profetas? Pues los echaban, los apedreaban y los mataban, y Dios en su misericordia realmente dejó pasar muchos siglos para que por fin le quitara al pueblo judío esa comisión de ser los predicadores de Dios. El versículo que acaba de mencionar Tere: tú volverás a tener misericordia de un remanente, no del pueblo judío. ¿Qué quiere decir remanente? Una porción pequeña, unos cuantos que dentro del pueblo judío sí seguirían a Dios. Y todavía existe ese remanente, judíos cristianos que realmente sí siguen a Dios. Bueno, pues vino realmente el castigo de Dios por no atender este gran privilegio que ellas tenían, y fueron destituidos. Segunda de Crónicas 36, 15 y 16. Segunda de Crónicas 36, 15 y 16. Segunda de Crónicas 36, 15 y 16. Tú puedes leer la historia del pueblo judío a través de Moisés, y luego David, y luego Salomón, y luego los reyes que estuvieron ahí en Israel, y vas a leer pura catástrofe, pura desobediencia de todos estos reyes. Llegó el momento, en el año probablemente 580, en donde terminó el pueblo judío muy mal. Segunda de Crónicas 36, 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo más remedio. En el año 720 trajo Dios el pueblo asirio y llevó cautivo a parte del pueblo judío. El pueblo judío se había dividido ya en dos por tantos problemas y conflictos que tenía, el del norte y el del sur, y el del norte, que eran 10 tribus, fue llevado en cautiverio por el pueblo asirio, año 722. Y Dios continuó advirtiendo al del sur,
a Judá que por favor atendiera los mandamientos de Dios, porque si no le iba a suceder lo mismo que le pasó a sus hermanos, los del pueblo del norte. Y en el año 580 viene aquí y dice que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo más remedio. El siguiente versículo dice: por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa del santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Y quedaron también en cautiverio, se los llevó a Babilonia. Y desde ese entonces el pueblo judío nunca más regresó como pueblo a Israel. Ha estado disperso por todo el mundo como un pueblo en realidad extranjero, como un pueblo aislado y muchas veces como un pueblo maldito, porque todos los demás rechazan y hacen escarnio de este pueblo Israel. Satanás se aprovechó de eso y Dios utilizó a Satanás para que se fuera con gran fuerza contra el pueblo judío en guerra total contra ellos. Y como dije, ya no deberían de estar en la faz de la tierra, porque la persecución contra ellos ha sido realmente terrible. Segunda de Reyes, capítulo 17. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 7. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses extranjeros, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades. Y dice el versículo 10, y levantaron estatuas e imágenes. Versículo 11, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos. Y versículo 14, ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, y no creyeron a Jehová. Pues vino todo esto, y pues Dios les cumplió a ellos que, siendo el pueblo escogido y no queriendo obedecer, pues Dios los destituyó de la comisión que tenían. Y Satanás dijo: perfecto, esto es lo que yo quiero. Y ha estado contra los judíos de una manera realmente increíblemente fuerte. Porque antes de Cristo, el pueblo judío pues sufrió bajo Asiria y bajo Babilonia, como ya lo dijimos hace unos minutos, pero después también bajo los medo-persas, bajo Grecia. Y en los tiempos de Jesús, pues tú te acuerdas que Roma era el que los tenía totalmente subyugados. Y no podían ellos levantarse. Pensaban mucho en el gran reinado de David y de Salomón, pero eso había sido mil años antes. Quisieron ellos rebelarse y lo único que pasó fue que Roma los destruyó. En el año 70, bajo las órdenes del general Tito, el ejército romano llegó a Jerusalén y conforme a la profecía que Jesús mismo había dicho, no quedó piedra sobre piedra. Fue terrible la matanza en Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y claro, Satanás muy contento de toda esta persecución contra el pueblo judío. Pero no sería suficiente. Durante los siguientes 2000 años, las
persecuciones contra los judíos pues han sido muy intensas. Año 2095, las cruzadas, en donde el pueblo denominado cristiano y fue a tratar de liberar a Jerusalén, tierra sagrada, de los árabes, pero en su camino hicieron matanza de judíos por todos lados. La verdad, como para que ya no hubiera judíos en este mundo. En Inglaterra, en 1290, Inglaterra expulsó a todos los judíos que no regresarían a Inglaterra sino hasta 400 años después. Y en Francia fue en el año 1306, fuera los judíos. Entonces ya los judíos, ¿a dónde vamos? Ya nos corrieron de todos lados. En España, 1492, mientras Cristóbal Colón estaba descubriendo América, los judíos también estaban sufriendo terriblemente bajo el yugo de Isabel la Católica. Eran los culpables de todo, de las enfermedades, de las plagas, de cualquier cosa que pasaba, eran los judíos los que sufrían. Así han sido todos los siglos, En Rusia, 1881, con el zar Alejandro, los judíos tuvieron ciertamente toda la culpa. Y bueno, que tú ya más cercano estás acordándote de Hitler y cómo él le echó la culpa a los judíos de todos los grandes males de Alemania y del mundo, y trató inclusive de exterminarlos, matando, pues dicen que fueron 6 o 7 millones, yo no sé, al punto de que pues ya casi no había judíos. Y después de la guerra se fue terrible la situación, porque había judíos desparramados por toda Europa, sin casa, sin hijos, sin familia. ¿Dónde están mis padres? ¿Dónde estarán? Y no tenían nada. E hicieron una cruzada ellos mismos para tratar de regresar a Palestina, año de 1946 y 47, con terribles cosas que tú puedes leer que los ingleses hicieron contra ellos, y por fin, en 1948, se cumple una profecía de los últimos tiempos. Israel regresa a su tierra. Y oficialmente el 8 de mayo de 1948, en las Naciones Unidas, Israel es declarado como una nación independiente. Pero tú crees que Satanás se ha ya sentado y no ha hecho nada contra ellos. Pues no es así, porque continúa terriblemente la cosa contra los judíos. No hay día en que no escuchemos atrocidades contra los judíos, en donde en Jerusalén, irónico, ¿qué quiere decir Jerusalén? La ciudad de paz. Qué paz ni qué nada. Ahí hay conflictos diarios en donde literalmente los judíos tienen que dormir desde los 3 o 4 años de edad con el fusil al lado, porque en cualquier momento hay inesperados ataques contra los judíos. Bueno, pues eso no es nada comparado con lo que será en los días de la tribulación. Nos acordamos en el capítulo 12, que la vez pasada que estuvimos viendo, que habla aquí de una mujer. La mujer que es Israel. La mujer que da a luz. Apocalipsis 12:5, ella dio a luz un hijo varón que regirá con barra de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 años. Satanás es enviado a la tierra para hacer guerra en la tierra, y obviamente la mayor guerra es contra los judíos. Este gran hombre que es la salvación para el mundo, del cual vamos a hablar la semana entrante en el capítulo 13 de Apocalipsis, es el que pone orden en el mundo cuando viene el arrebatamiento y Dios se lleva a todos los cristianos del mundo. Y ya no hay muchos arquitectos y muchos doctores y pilotos y predicadores, se han ido. Y entonces él trata de poner orden en la tierra, y es un gran hombre porque habla
con el poder de Satanás y llega a tener todo el poder de la tierra. Y durante 3 años y medio hace pacto con los judíos. Pero después de esos 3 años y medio, cuando él se determina que él es Dios y que todo mundo debe de adorarlo, empieza una persecución despiadada y terrible como nunca contra los judíos, yendo él mismo a sacrificar un puerco en el lugar santísimo del templo de Jerusalén. Mateo capítulo 24, versículo 15. Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Al punto de que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Se va contra los judíos, pero realmente se va contra todo aquel que sigue a Dios. Nos acordamos que hay 144,000 judíos que vimos en el capítulo 7 que están predicando con mucha fuerza de Cristo, judíos cristianos, y que el anticristo no puede hacer nada contra ellos, y efectivamente no hace nada contra ellos, pero se va contra todos aquellos que los siguen y trata de también agarrarlos a ellos. Hay 2 testigos además que vimos en el capítulo 11, que son los 2 testigos y que están hablando con mucha fuerza también de Cristo, pero que finalmente sí los mata el anticristo, pero resucitan ante los ojos de todo el mundo. Y bueno, pues con la televisión de ahora, pues sería muy fácil ver ese incidente allí en Jerusalén, de cómo de repente resucitan y se van al cielo para gran sorpresa y terror de todos los que no son cristianos. Allí Carlos, en una pregunta. Cuando dicen que corran al monte, ¿nada más habla del pueblo judío? En realidad está hablando de todos los cristianos, pero con mayor énfasis del pueblo judío. Lo vamos a ver ahorita en este pasaje, de cómo Dios los cuida, los saca, no sabemos a dónde, los protege, los esconde, los sustenta, porque la cosa está terrible contra los judíos, al punto de que sí podría por fin extinguirse la raza judía, principalmente los judíos. Claro que todos los cristianos también, ¿sí? Pero dice la Biblia que Satanás finalmente pues no va a prevalecer. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Zacarías capítulo 12, 10. Zacarías 12, 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. El pueblo judío finalmente se convertirá a Cristo, pero esto será hasta el final de todo este periodo. Por lo pronto hay una gran persecución contra todos ellos, ¿sí? Romanos 11, 25. Romanos 11, 25.
Porque no quiero, hermanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, llegará el tiempo en que todo esto terminará. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Bueno, pues Daniel y Jeremías hablan de todo esto, de que los judíos van a sufrir tremendamente, y lo han estado haciendo, pero no es nada comparado con lo que viene. Y Jesús mismo también describe todo esto en este libro de Apocalipsis, capítulo 12. 2/3 de los judíos morirán, pero los salvos prevalecerán. Así es. Y vamos a ver en este pasaje 3 ataques que tiene Satanás en la guerra contra la tierra. El primer ataque viene en estos primeros versículos de nuestro pasaje del día de hoy, en el capítulo 12, empezando en el versículo 13 y 14. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Satanás es lanzado a la tierra y se va a perseguir a la mujer. Nos acordamos que la mujer es Israel, el pueblo de Israel. Decíamos que la Iglesia Católica, que poco sabe de la Biblia, dice que es la Virgen María, pero no cuadra aquí para nada de qué se trata eso, sino es Israel que está siendo terriblemente perseguida por Satanás. Y ahí entra el capítulo 24 de Mateo, que habla de que pues no huye a los montes, corre, y terrible las que están en cinta, porque realmente habrá grandes cosas. Y es por un tiempo y tiempos y medio tiempo, o sea, por 3 años y medio. Los 3 años y medio finales de del reinado de este hombre, el anticristo, totalmente poseído por Satanás. Bueno, ahí también entran los cristianos que estarán ayudando, que estarán siempre tratando de hacer menos oneroso el problema de los judíos, no sé, hospedándolos y dándoles, como también sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Fueron los cristianos los que exponían su vida misma, tratando de ocultar judíos para tratar de sacarlos de las zonas peligrosas y que no los mandaran a los campos de concentración. Será igual o peor durante ese tiempo. Ahí entra Hebreos capítulo 13, versículo 2. Hebreos 13, 2. Que dice, Hebreos capítulo 13, versículo 2, acordaos de los presos como si estuvieseis presos juntamente. Versículo 2, perdón. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿En qué lugar de la Biblia se ve que hospedan ángeles? En Génesis 19, cuando 2 ángeles llegan a Sodoma, ¿te acuerdas, no? Y Job hospeda a 2 personas y no saben ni quiénes son, pero son ángeles. Y bueno, habrá muchos cristianos, habrá gente piadosa que se va a pues realmente tener misericordia de toda la persecución contra los judíos y ayudará a que ellos tengan
un poco de ayuda, ¿sí? Aquí habla de alas, las alas del águila, aquí en este versículo. Se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila. Y nosotros vemos a través de la Biblia que las alas hablan de protección, como en el Salmo 90. Déjame ver qué dice el Salmo 90, se supone que lo tengo de memoria, pero no, ahorita no. Salmo 90, dice en el Salmo 90, o 91 más bien, en 91, perdón, sí, en el 91. Sí, con sus plumas, ¿dónde está? 91:4, con sus plumas te cubrirán, debajo de sus alas estarás seguro, dice el versículo. Deuteronomio 32, 9 al 11. Deuteronomio 32, 9 al 11, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra del desierto y en el yermo de horrible soledad. La trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de sus ojos, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Y eso es exactamente lo que va a hacer Dios con su pueblo judío. Salmos 36, 7. Salmos 36, 7. Salmos 36, 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Y así hay otros versículos, 57:1, aquí mismo en los Salmos, 57:1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, en las sombras de tus alas me ampararé. Y bueno, aquí la palabra águilas más bien se refiere a buitres. Los buitres tienen unas alas muchísimo más extensas, más grandes, más largas que las águilas, ¿no? Y entonces son las que van a proteger a los judíos simbólicamente, ¿no? Mateo 24:28. Mateo 24:28, porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, ahí se juntarán los buitres. Estamos hablando aquí de la batalla de Armagedón, que va a cadáveres por todos lados, y vendrán todas estas aves de rapiña a comer de estos animales. Sí. También cuando habla de alas de águilas, está hablando de gran velocidad, porque esto apremiará y Dios sustentará a su pueblo. Segunda de Samuel 22:11. Segunda de Samuel 22:11. Y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Dios va a sustentar a su pueblo, siempre lo ha sustentado, con tantas cosas tan terribles que le han pasado y le están pasando en estos momentos al pueblo judío en esta guerra que Satanás tiene. Pero esa guerra será terrible en esos días. Habrá un milagroso escape, así como el escape que tuvo Jesús cuando fue llevado a Egipto
Y Herodes mandó matar a todos los niños de Belén. Y de una manera milagrosa, que solamente Dios interviniendo podría suceder, Jesús fue salvado porque se fue a Egipto antes de que empezara esa matanza. Pues así de milagrosa será el escape que tendrá el pueblo judío en ese entonces, en donde dice: y se le dieron a la mujer las 2 alas del gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar. ¿Qué lugar está hablando? No sabemos. Donde es sustentada por esos 3 años y medio. Algunos han especulado dónde podría ser. Hablan de Petra, una ciudad en donde solamente hay una manera de entrar y salir y todo está rodeado de gran protección de montañas, pero en realidad no se sabe en dónde será todo eso. Pero sí, Dios, como Elías lo hizo, va a alimentar a su pueblo judío, porque nos vamos a acordar, no nos podemos acordar porque no lo hemos visto, pero muy pronto Satanás va a poner una marca a todos los no creyentes para que puedan comprar y vender. Ya no tendrás necesidad de perder tus tarjetas de crédito, ya no las vas a perder porque no se necesitan, sino vas a tener una marca. Y con esa marca, y a lo mejor un chip por ahí, ¿verdad?, tú podrás comprar y vender, pero los cristianos no, porque ellos no tendrán la marca. Entonces ellos no pueden ir a comprar ni a vender nada, estarán fuera de la economía. Dios los tendrá que sustentar de una manera milagrosa, como lo hizo con Elías. ¿Te acuerdas? Capítulo 17 de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 17, en donde muy cansado Elías se echa a dormir. Dice el capítulo 17 de Primera de Reyes, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, pero más adelante mejor, espérame, es el capítulo 17 de Primera de Reyes. Espérame tantito. Escóndete, dice el versículo 3 del capítulo 17. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Así también será el pueblo judío en ese entonces, para tener protección sobre la serpiente. ¿Quién es la serpiente? El dragón. ¿Quién es el dragón? Pues Satanás mismo, con todos sus demonios que estarán afligiendo a todo el mundo. Nos acordamos que es un poco más que hoy, porque Satanás está afligiendo al mundo hoy. En el capítulo 9 de Apocalipsis, ¿te acuerdas? Que se abrió con las llaves el abismo mismo y salieron unos terribles demonios, mucho más terribles que otros, no sé, los diferentes grados de terrorismo que tengan, ¿verdad? O sea, la cosa terrible, y todos ellos estarán en la guerra contra la tierra, en medio de todas las cosas que están pasando ya en la tierra, ¿eh? Acuérdate que en la tierra hay terremotos, ya hay tsunamis, ya hay mil cosas, hay sequía, o sea, la cosa está terrible. Y el anticristo, que lo vamos a ver en el capítulo siguiente, está tratando de poner un poco de orden en toda la situación terrible que existe, pero con su envidia, con su orgullo y con su satanismo, pues está haciendo las cosas peores, porque está realmente, en lugar de poner orden en la tierra, está yéndose en guerra también él contra los cristianos y los judíos. Es el primer ataque, pero hay un segundo ataque. En los siguientes versículos vemos un segundo ataque, aquí en los versículos 15 y 16. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra arrojó a la mujer, ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río
que el dragón había echado de su boca. Aquí habla de una gran armada que irá a buscar, que pretenderá ir a alcanzar a la mujer. Jeremías 46:8. Jeremías 46:8, que dice así: Egipto como río se ensancha y las aguas se mueven como ríos. Y dijo: subiré, cubriré la tierra, destruiré la ciudad, a los que en ella moran. Aquí está hablando no de un río, sino realmente de un gran ejército. Y eso es lo que tenemos también acá en Apocalipsis 47:2. Así ha dicho Jehová: he aquí que suben aguas del norte y se harán torrente, inundarán la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella. Y los hombres clamarán y lamentará todo morador de la tierra. Por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas. Los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos, a causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos. 47, Jeremías 47:2 y 3, ¿sí? En donde se nos habla de este gran río de hombres que vienen y tratan como una inundación tras el pueblo judío, principalmente el pueblo judío. Pero pues nosotros somos el pueblo judío de una manera espiritual. Al recibir a Cristo en nuestro corazón, nos volvemos el pueblo judío espiritual de Dios. Pero dice aquí el versículo siguiente, que es el versículo 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Esto nos recuerda el Mar Rojo, como los judíos pudieron pasar en seco por el Mar Rojo, pero después el Mar Rojo se cerró de una manera muy fuerte contra todo el pueblo judío. Aquí a lo mejor está hablando de un terremoto, no sabemos cómo será que esto Dios lo va a llevar a cabo, pero protegerá al pueblo judío, un pueblo muy pequeño que no tiene ni armada ni nada contra el gran imperio del anticristo, pero prevalecerá, porque así lo va a permitir Dios. Éxodo 15:12, que es precisamente lo que estábamos mencionando. Éxodo 15:12. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Está hablando de los egipcios. Capítulo 16:28, también de Éxodo. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Bueno, no es lo que yo quería. Es que aquí no es Éxodo, sino que es Números 16, perdón, Números 16:28. Números 16:28. Mas el pueblo que habita, ¿dónde estamos? 16:28. Y el sacerdote de expiación tampoco, ¿verdad? No, este es 15, ¿cómo está? 16:28. Y dijo Jehová: en esto conocerá Jehová que me ha enviado. Si mujeres no murieran, no. Mas si Jehová hiciera algo nuevo, la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas,
y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Es también el pasaje en donde Acán hace cosas contra Dios y Dios lo castiga abriendo la tierra y él con su familia son tragados por la tierra. Ese es Números 16, 30 al 33. Números 16, 30 al 33. ¿Sí? Pues ese es el segundo ataque que vemos en este pasaje de Eclesiastés 12. Y viene todavía otro ataque más. Satanás no es alguien que nada más se conforma y se pone a llorar y dice, bueno, pues ya perdí, para nada. Perdón, ¿cuál es la otra cita, Carlos? ¿En Números? No, ¿era Eclesiastés o Eclesiastés? No, dijo era Apocalipsis 12. En Apocalipsis 12 vamos a ver la tercera ataque. Y eso está en los siguientes versículos, que es el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás, totalmente frustrado por no poder alcanzar a la mujer, se va contra todos los judíos descendientes. Pero fíjate que dice aquí que es la descendencia de Israel los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Está hablando de los cristianos, ¿sí? Muchos judíos cristianos, no nomás los judíos, sino los judíos cristianos. Y nos acordamos todavía de esos 144,000 y de todos los cristianos que están sobre la tierra, que muchos de ellos morirán. O sea, habrá una gran multitud en el cielo de cristianos que fueron muertos por el anticristo. Lo vemos en el capítulo 7, aquí mismo, de Apocalipsis, en el versículo 9. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano. Y luego acá el versículo 13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos son los que están vestidos de ropas blancas. ¿Quiénes son? ¿De dónde han venido? Yo le dije, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Imagínate cuántas personas el anticristo va a matar durante ese tiempo del pueblo de Dios. Los que siguen a Jesús, que tendrán toda la ira de Satanás sobre ellos. Ahora, no prevalecerán, porque Dios protegerá a muchos de ellos. Los que se mueren, pues no importa, se van al cielo y ya. A veces pensamos la muerte, la gran tragedia para el cristiano, para nada. Para el cristiano es la graduación. No sé si tú fuiste a la graduación de Kevin, ¿verdad? Cuando le estaban dando su título y tú como mamá estabas, ¡ay! Por fin ya tenemos ese papel, ¿no? Pues así será también con nosotros cuando dejemos esta tierra y nos vayamos al cielo y Dios nos reciba con mención honorífica. ¿No? Puros dieces. Llegando al cielo y diciéndonos, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, ¿verdad? Entonces para nosotros no es una gran tragedia, es sencillamente la terminación para obtener el título de
graduación. Y Cristo triunfará. Satanás estará terriblemente, vamos a ver los siguientes capítulos, en donde Satanás no se rinde, sabiendo que su tiempo está cerca. Él sabe que tendrá derrota total, pero Satanás es Satanás y seguirá y seguirá. Nosotros, como cristianos, tenemos el poder de Dios para prevalecer, ¿no? Los ataques de Satanás hoy en día son terribles, están pasando ya cosas realmente muy feas, en donde pues los escándalos de la llamada iglesia y cosas que tú dirías, ¿cómo puede ser eso? Pues yo puedo pensar allá en la zona roja, ¿verdad? Pero en la iglesia, pero bueno, Satanás es donde más se proyecta y está trabajando y seguirá hasta el fin. Y esos tiempos serán de gran calamidad, pero prevalecerás, porque Dios dice que el que es salvo hasta el fin prevalecerá, ¿no? Es Mateo 24, que es un versículo que sí debemos de entender bien, porque podemos nosotros tomarlo al revés, pero no es así. Mateo 24, creo que es el 14, déjame ver. Mateo 24, y será predicado el Evangelio a todas las naciones. El 13, mas el que persevere hasta el fin, será salvo. No es aquel que continúa y al final te dicen eres salvo. No, es al revés. El salvo prevalecerá hasta el fin, ¿sí? Dios lo va a sacar adelante de todas las cosas y calamidades. Pues hoy mismo tienes 1000 problemas y 1000 cosas y llega el punto en que dices, Dios, pues ya no sé ni para dónde. Tú no te apures, todo está arreglado, tú nomás sigue adelante, yo tengo control de todo. Tú eres mi hijo amado. Entonces estamos nosotros teniendo muchos problemas hoy, pero imagínate lo que va a pasar en esos tiempos. La semana entrante, en el capítulo 13, vamos a ver la realidad de este hombre que se llama el Anticristo y que le dicen la bestia. ¿Quién como la bestia? En poder, en magnificencia. Inclusive va a decir, yo soy Dios. Y va a querer que todo el mundo lo adore. Y va a tener la fuerza para que no lo tumben tan fácilmente hasta que Dios lo quite directamente él con Cristo y su ejército que vendrán al final de la gran tribulación. ¿Ok? Señor, te damos gracias porque nos has concedido el poder aprender de tu palabra de los últimos tiempos, pero también aprender que es nuestra responsabilidad, nuestro gran privilegio el día de hoy, hablar con la gente, decirles que sí hay esperanza en este mundo que va a su destrucción y la gran esperanza es Cristo, que Él nos regala la vida eterna tan solo yendo a la cruz y apoderándonos de ese pago. Y nos da también una vida abundante con un libro maravilloso que se llama la Biblia, que tú has preservado a través de los siglos, a pesar de que Satanás ha tratado de destruirlo. Y nos tienes aquí a nosotros, Señor, para predicar el Evangelio, así como en todos los tiempos hay grupos pequeños predicando el Evangelio en medio de un mundo terrible. Somos luminares en el mundo, en medio de un mundo perverso y maligno, donde tú nos tienes para decirles de Dios, que tengamos muchas oportunidades para hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo cual me lleva a que por favor, pues hay que predicar y hay que traer gente nueva, así como...